Buenos días, yo me llamo Manuel Vives, creo que ya soy conocido aquí, pero esta vez me toca jugar el otro papel. Tengo yo que discutir un caso que no conozco la solución. Bien, como tiene tantos matices y es una historia clínica tan excelentemente realizada, voy a leerla intentando no ser muy pesado. Se trata de un paciente varón de 40 años remitido por dermatología para valorar una adenopatía axilar izquierda. ¿Se me oye bien desde atrás? Los antecedentes personales: ha sido intervenido de melanoma de espalda en mayo de 2015 con ampliación de bordes de cicatriz en julio de 2015. El diagnóstico anatomopatológico fue de melanoma Breslow 0,6 milímetros 1A. Los bordes estaban libres. Fumó desde los 16 a los 36 años, menos de 20 cigarrillos al día, no drogas, y trabaja en fábrica de resinas, fibras de vidrio, fibra de carbono, endurecedores, disolventes, acetona, MK100, y no hay enfermedades conocidas. Respecto a los antecedentes familiares, el padre muere de cáncer de pulmón con 69 años, el abuelo paterno, cáncer de pulmón a los 86 años, ambos eran fumadores. La abuela paterna, cáncer de hígado a los 30 años. Tía paterna, probable cáncer ginecológico, ovario o matriz. Un hermano gemelo sin enfermedad y otra hermana de 43 años con cáncer de mama. 2 hijos sanos. Respecto a la enfermedad actual, el paciente está en seguimiento por dermatología para control de su melanoma estadio 1A y en abril de 2016 se nota una pequeña adenopatía axilar izquierda con molestias leves locales. Se realizó TAC, que fue normal, y el 19 de julio de 2016 se realizó biopsia con aguja gruesa informada como sin evidencia de malignidad, linfadenitis granulomatosa. Había pequeños granulomas no calcificantes y fue negativo para las tinciones de Paz y Zil-Nielsen. En mayo de 2017 comienza con dolor de espalda intermitente dorsolumbar, sobre todo cuando está cansado. Desde agosto de 2017 nota aumento de adenopatía axilar izquierda con mayores molestias en esa zona, sensación de calor o escozor y a veces molestias torácicas. No anorexia o pérdida de peso, no síntomas respiratorios, digestivos o geniturinarios, analítica normal. Valorado en dermatología 2 meses después, se remite a esta consulta para estudio. Bien. En la exploración física, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca eran normales, el paciente era normopeso, tenía buen estado general, coloración normal, posible dermatitis seborreica en pliegue nasogeniano, orofaringe hiperémica, pequeñas adenopatías menores a medio centímetro, cervicales y supraclaviculares. Adenopatía axilar izquierda de unos 3 centímetros, rodadera, no dolorosa y elástica. Pequeña adenopatía menor de 1 centímetro en axila derecha, adenopatía no significativas en inglés. Los genitales externos sin alteraciones. Piel con cicatriz en espalda y lesiones aisladas de acné. La auscultación cardíaca y pulmonar fueron normales, la exploración abdominal también y las extremidades también. Exploración neurológica sin focalidad. En los análisis, bioquímica completa, solo destaca colesterol de 261, hemograma normal, marcadores tumorales negativos y la prueba de Matux fue negativa. La radiografía de tórax no mostraba infiltrados, ni alteraciones significativas, ni cambios respecto a las previas. Y ya centrándonos en el TAC cérvico-tóraco-abdominopélvico, mínima formación polipoidea en seno maxilar izquierdo, adenopatías submentoniana de 12,5 milímetros y axilares izquierdas la mayor de 27,5 milímetros. Ocupación de celda tímica por restos tímicos que ya estaba presente en un estudio previo. No adenopatías mediastínicas, no lesiones pulmonares, hígado sin LOES, bazo, páncreas, suprarrenal derecha sin alteraciones, suprarrenal izquierda algo nodular, pequeño quiste renal derecho y renal izquierdo sin alteraciones, microlitiasis vesicular, adenopatías de pequeño tamaño mesentéricas e inguinales y retroperitoneal hipodensa de mayor tamaño, divertículos en colon, lesiones de aspecto angiomatoso, en columna lumbar e ilíacos, escoliosis. Y luego en el TAC craneal, lo único destacable es una lesión de partes blandas en órbita izquierda, intraconal, de contornos lobulados de 12 por 8 milímetros, sin cambios con respecto al TAC previo, siendo sugestiva de hemangioma capilar como primera posibilidad. Y se realizó una prueba diagnóstica. Otra matización, se me ha dicho después que se hizo una gamografía ósea también, que fue normal.
Bueno, pues resumiendo un poco el caso, se trata de un varón de 40 años que hace 18 meses presenta una adenitis granulomatosa que luego no solo no ha regresado, sino que ha progresado de tamaño y han aparecido adenopatías en otras regiones anatómicas. Y sobre él pesa la sombra del antecedente de melanoma. Como datos significativos positivos, fumador durante 30 años, lo dejó hace 4 años, antecedentes familiares de cáncer, hay bastantes casos, luego lo analizaremos más despacio, y una exposición laboral a resinas, fibras minerales y disolventes. Y luego hay unas lesiones óseas que parece que son angiomas en la órbita y en columna lumbar y pelvis. A veces es tan importante lo que tiene como lo que no tiene. No tiene fiebre ni síntomas constitucionales, no hay afectación pulmonar, no hay lesiones cutáneas, no tiene patomegalia ni esplenomegalia, no hay tumoración testicular y no hay alteraciones analíticas. Bueno, pues dicho este resumen, voy a empezar a hablar un poco del diagnóstico diferencial de las adenopatías, intentando profundizar un poco más en los datos que se nos dan en la historia clínica. Bien, el diagnóstico diferencial es muy amplio, incluye, como vemos aquí en este pequeño resumen de las causas más frecuentes, pues enfermedades neoplásicas, infecciones, autoinmunes, una miscelánea que incluye la sarcoidosis o la enfermedad de Castleman, y la iatrogénica generalmente es por exposición a fármacos. Siempre se debe iniciar, aquí hay un algoritmo, con una historia clínica completa, anamnesis, exploración física, que muchas veces nos va a dar el diagnóstico o por lo menos va a sugerirlo. Cuando no está explicado hay que hacer más hincapié en estos 3 puntos que he señalado aquí. Por una parte, la localización anatómica de las adenopatías, las exposiciones epidemiológicas del paciente y el riesgo que puede haber de malignidad o de una enfermedad grave. Respecto a las claves epidemiológicas, quiero subrayar, en principio no se nos dice que tenga conductas sexuales de alto riesgo, que haya habido contacto con animales o con alimentos poco cocinados, viajes recientes, exposición a picaduras de insectos en países tropicales, lo cual ya hace poco probable una serie de diagnósticos de causas que ya podemos ir pensando en descartar. Medicamentos no recibía. Y luego es interesante en esta lista de 8 ítems que aumentan el riesgo de que las adenopatías sean de causa maligna, pues el hombre cumple 6 de ellas. Es un varón de raza blanca, ha cumplido los 40 años, sus adenopatías llevan más de 6 semanas de evolución, no han regresado tras 12 semanas y además afecta a diversos territorios ganglionares. Bueno, para recordar un poco más, el paciente comienza con una adenopatía axilar izquierda. Bien, esto nos debe hacer pensar en principio en un origen, una causa a nivel de la extremidad superior izquierda, a nivel de la mama o a nivel de pared torácica. Recordemos también que el paciente el melanoma lo tenía en espalda y podía ser una zona de drenaje de ese melanoma, lo cual explica que enseguida le hicieran una biopsia para descartar una recidiva tumoral. Pero a lo largo de 18 meses las adenopatías progresan a nivel axilar y van apareciendo nuevas adenopatías. Parece que la más significativa es retroperitoneal, pero también las hay mesentéricas, inguinales bilaterales y una submentoniana, de algo más de 1 centímetro. Bueno, tocando un poco el tema de las exposiciones que ha tenido laborales el paciente, he revisado los productos que han ido ahí apareciendo. Hay bibliografía muy amplia en el Ministerio de Trabajo y realmente ninguna de ellas está comprobado que tenga efecto carcinógeno. No es como pasa, por ejemplo, con los asbestos, con la oralita o con alquitranes. Y los riesgos fundamentales son por inhalación, dando patología pulmonar que el paciente no tenía, y por contacto en la piel, bien produciendo quemaduras químicas, dermatitis irritativa o dermatitis de contacto, que el paciente tampoco tenía. Siempre pacientes que trabajan en fábricas cuando tienen una enfermedad de este tipo o tienen un melanoma, empiezan a hablar y a preguntar al médico si no sería por culpa de alguna exposición laboral. Yo creo que lo que hay que hacer es tranquilizarle en ese sentido, que cumpla las medidas que hay de protección, que están muy bien establecidas, y siendo una empresa seria que cumple los controles de exposición, no hay que darle más importancia. No diría lo mismo respecto al tabaco. Yo le haría hincapié en que no vuelva a fumar, que el tabaco sí que es un carcinógeno bien establecido y el más importante. Bien, luego vamos a repasar un poco la historia familiar. Hay 5 casos de cáncer en la familia, a ver qué peso pueden tener. Bueno, esto es para que recordar un poco lo que hemos leído. El paciente a los 38 años tiene un melanoma, tiene un hermano gemelo libre de enfermedad, pero una hermana que tiene cáncer en mama a los 43 años.
una tía paterna con un cáncer ginecológico, que puede ser ovario, matriz, y una abuela paterna que a los 30 años tuvo cáncer de hígado. No sabemos si era primario o si era metástasis, que es más frecuente. Respecto a los dos casos de cáncer de pulmón, a estas edades y siendo fumadores, le doy menos peso respecto a la genética. Y en concreto, pues en esta historia familiar, yo haría un poco de hincapié en el melanoma maligno familiar, puesto que él ha tenido melanoma, y el cáncer de mama y ovario hereditarios, ligados a los genes BRCA1 y BRCA2, de los cuales habló hace poco en una sesión. Bien, respecto al riesgo familiar de cáncer, hay unos 200 síndromes de predisposición que están ya bien descritos, con sus alteraciones genéticas. El cuadro anterior eran los más frecuentes nada más, y justifica solo el 3 al 5% de todos los tumores. En este tipo de tumores pesa más la genética que la exposición ambiental, a diferencia del cáncer esporádico. Y luego hay 7 claves que tenemos que pensar nos tiene que hacer pensar en un cáncer familiar. La alta incidencia, el mismo cáncer en varios miembros de la familia, que aparezca a edad temprana, la bilateralidad, la multifocalidad, varios cánceres en un mismo individuo y asociación con defectos del desarrollo. En este caso cumple 2 claves y tenemos que plantearnos y discutir un poco si puede tratarse de un cáncer familiar. Bueno, según la Sociedad Española de Oncología Médica, hay una serie de ítems que hacen pensar en un riesgo alto de cáncer de mama y ovario familiar. En este caso, si asumimos que la tía paterna ha tenido un cáncer de ovario, sí cumpliría este criterio, porque el cáncer de mama ha aparecido antes de los 50 años. Y además se asocia al melanoma, que podría justificar también una predisposición al melanoma del paciente. Respecto al melanoma familiar, tiene que haber 2 o más casos y de momento no tenemos criterios para pensar en él. Bueno, y dicho esto y profundizado ya un poco lo que es la historia clínica que nos dan, el dato que tenemos objetivo es que el paciente presenta una adenopatía y que tiene granulomas. Por tanto, se trata de una linfadenitis granulomatosa que luego a lo largo de 18 años progresa. Y voy a centrar el diagnóstico diferencial alrededor de la linfadenitis granulomatosa. Recordar brevemente que el granuloma es una reacción inmunitaria que tiene el organismo frente a antígenos que pueden ser bacterianos, pueden ser fármacos, pueden ser antígenos tumorales, y la célula presentadora de antígeno, después de procesarla, activa los linfocitos T4 y se produce una liberación de citoquinas que va reclutando células. Los monocitos se transforman en histocitos epitelioides, a veces también en células gigantes multinucleares, y suele haber linfocitos T4 por aquí dispersos. Bueno, este es el caso típico de la sarcoidosis. Y se van reclutando también otras células en menor cantidad, linfocitos T8, fibroblastos, células T reguladoras y linfocitos B. Por tanto, se trata de una reacción del organismo en principio dirigida a protegerse de un agente extraño. Bien, en la linfadenitis granulomatosa distinguimos 3 grandes grupos. Las supurativas, como vemos, prácticamente todas ellas son por infecciones bacterianas. Las necrotizantes, de la cual la más típica es la tuberculosis, y las no necrotizantes, que por excelencia es el granuloma sarcoideo, la sarcoidosis. Respecto a las supurativas, infección bacteriana, ante la falta de exposición epidemiológica, falta de síntomas sistémicos, de fiebre, creo que no vale la pena discutirlas y que no son diagnósticos probables en este paciente. Respecto a las necrotizantes, me fijaría en la tuberculosis y la toxoplasmosis, que pueden cursar de una forma muy larvada. Y las no necrotizantes, fundamentalmente la sarcoidosis y las asociadas a cáncer. Así ya poco a poco vamos delimitando un poco más el diagnóstico diferencial y ahora iré discutiendo una por una estas entidades. Respecto a la toxoplasmosis, tenemos que recordar que la exposición es muy prevalente en los países occidentales, hasta un 67% en estudios serológicos de adultos, que la ingesta puede pasar desapercibida en carne poco cocinada o alimentos contaminados con el suelo. Aunque las adenopatías suelen ser cervicales, pueden ser generalizadas en hasta un 30% de los casos, y los síntomas sistémicos o la fiebre solo aparecen en un 20 a 40% de los casos. Las alteraciones analíticas suelen ser mínimas, pero en contra tenemos que en pacientes inmunocompetentes la infección suele ser asintomática y autolimitada, un 80 o 90% de los casos. Que la infección aguda, la biopsia, y estoy retrotrayéndome a cuando aparece la primera adenopatía, considerando que en ese momento sería la infección aguda.
Lo que da es hiperplasia folicular, pero no granulomas. Y luego es inusual que las adenopatías progresen durante tantos meses sin desaparecer o dar ya una enfermedad conclínica. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una adenopatía de un paciente con toxoplasmosis. Bien, la tuberculosis tenemos que recordar que todavía es prevalente en España, que hasta un 40% puede presentar manifestaciones extrapulmonares, que es más frecuente en adultos jóvenes que en personas de más edad, y aunque el 70% de las adenitis tuberculosas son cervicales, le sigue en frecuencia la afectación supraclavicular y axilar, y que no suele haber síntomas sistémicos. Hablo de la adenitis tuberculosa. En contra, el paciente en principio no parece haber estado expuesto, es más frecuente en infectados por VIH, no se nos dice nada de que los fuera, no tiene linfopenia, no obstante yo creo que sí debería hacerse una serología de VIH para terminar de descartarlo. Que más del 40% tienen afectación pulmonar, el Mantoux negativo va en contra, aunque no lo excluya, la presencia de granulomas que no son calcificantes también, pero no lo excluye, y luego el Thiel-Nielsen, pues la sensibilidad es aproximadamente del 50%. Por tanto, me parece que aunque no sea imposible, es un diagnóstico poco probable en este paciente. Aquí tenemos un ejemplo del típico granuloma calcificante tuberculoso. Y paso a hablar de la sarcoidosis. Su incidencia es no despreciable, 11 por 100.000 habitantes de año en Estados Unidos. Es la enfermedad granulomatosa no necrotizante por excelencia. Y la afectación de ganglios periféricos es muy frecuente, 40%. Puede presentarse como síndrome paraneoplásico, pero de esto hablaré luego un poco más detenidamente cuando hable de granulomas y cáncer. En contra, fundamentalmente, la ausencia de adenopatías mediastínicas y lesiones pulmonares. Hay una serie de criterios diagnósticos para sarcoidosis que difícilmente va a poder cumplir este paciente. Respecto a la presentación extrapulmonar aislada, se da aproximadamente, un 7 a un 35%, es muy variable, pero la presencia exclusiva de adenopatías periféricas es muy rara, 8%. Además, estas adenopatías rara vez persisten de forma crónica, tienden a remitir pronto. Y luego tener en cuenta que las sarcoidosis extrapulmonares a lo largo del curso clínico hasta una tercera parte de los pacientes acaba desarrollando enfermedad pulmonar. Aquí tenemos también un ejemplo de granuloma sarcoideo característico. Y ya vamos a pasar, respecto a la sarcoidosis, me parece poco probable, muy poco probable, y lo voy a dejar en segundo plano, pero habrá que esperar el estudio histológico. Los granulomas asociados al cáncer, los más frecuentes son asociados a enfermedad de Hodgkin, hasta un 14%. Le sigue en frecuencia el seminoma, por eso era importante también la exploración de genitales en este paciente. Los linfomas no Hodgkin, carcinoma ya más raro, un 4%, y el melanoma es muy infrecuente, es excepcional, pero está bien descrita esa asociación. Hablando en general de todas las enfermedades granulomatosas asociadas a cáncer, la reacción granulomatosa suele ser mucho más extensa que la infiltración tumoral. Puede afectar tanto al propio tumor como a ganglios regionales como a órganos a distancia. Y es más frecuente encontrar granulomas en ganglios que no tienen células tumorales. Esto también es un dato importante a tener en cuenta. En el caso concreto de los linfomas, la asociación con granulomas marca un buen pronóstico en términos de supervivencia y supervivencia libre de enfermedad. Y el mecanismo, se ha hablado de los mecanismos, pero lo más probable son la respuesta inmunocelular a antígenos tumorales, que por cierto pueden persistir más allá de la erradicación del tumor, y la liberación de citoquinas por células tumorales. Bien, hablando de los linfomas, he remarcado aquí los que está más claramente establecida su asociación a enfermedad granulomatosa, principalmente la enfermedad de Hodgkin, tanto el clásico como el linfoma predominantemente linfocítico nodular. También el linfoma linfoplasmocítico, y luego de los tumores de los linfomas agresivos, el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma de Burkitt y los linfomas de células T periférico y anaplásico de células grandes. Bien, volviendo a nuestro paciente, ¿qué tenemos a favor del linfoma? Lo primero, siempre hay que pensar en él, sobre todo si hay adenopatías en varios territorios ganglionares, y que además es la neoplasia que se asocia con más frecuencia a granulomatosis, sobre todo a la enfermedad de Hodgkin. Que la incidencia anual de enfermedad de Hodgkin no es despreciable, 2,4 por 100.000 habitantes por año en Europa, y que hasta un 70% cursan sin síntomas B, sin síntomas sistémicos.
y luego que no se puede descartar fácilmente por una punción, ni siquiera una punción por aguja gruesa. Hace falta bastante material para poder hacer inmunohistoquímica, es fundamental valorar la arquitectura, y por eso lo ideal es tener una exéresis de un ganglio completo. En contra, me parece menos probable por la lenta progresión que ha tenido el paciente. No hay hepatomegalia, ni esplenomegalia, ni citopenias, que en 18 meses podríamos esperar ya que aparecieran. Y luego los antecedentes familiares y del melanoma previo nos hace más discutir si puede estar asociado a melanoma que un linfoma. De todos modos, creo que no se puede descartar sin un buen estudio histológico. Aquí tenemos un ejemplo del linfoma de Hodgkin que tiene granulomas. Bien, respecto al melanoma maligno, no me voy a extender con bibliografía, pero traigo dos publicaciones que son creo que muy ilustrativas del caso que estamos ahora mismo tratando. Esta de 1997, de un grupo francés, recoge 7 casos de granulomatosis asociada a melanoma. Todos tenían adenopatías mediastínicas, lesiones pulmonares y previamente se les había extirpado un melanoma cutáneo. Además, 3 de ellos cumplieron criterios diagnósticos de sarcoidosis. En su evolución, 4 tuvieron metástasis de melanoma, pero 3 no llegaron a desarrollarlas. Por cierto, uno de los que tuvieron metástasis eran de los que cumplían los criterios diagnósticos de sarcoidosis. Y luego un dato curioso que subrayan, que en ninguno de los casos coexistieron células de melanoma y granulomas en el mismo ganglio o en el mismo nódulo pulmonar. Por contra, aquí hay un caso, aunque sí se describe como excepcional totalmente, en 1996, en el que sí se encuentra simultáneamente células de melanoma y granulomas en el mismo ganglio. Y luego un dato curioso, en algunos granulomas había células tumorales en su interior. En concreto aquí lo tenemos, este era un melanocito y este era otro melanocito dentro de los granulomas. Bueno, volviendo al caso que nos ocupa, ¿qué tenemos a favor de melanoma? Que hubo una exéresis de un melanoma hace 2 años y medio, y recordemos que el melanoma es un tumor muy traicionero que puede recidivar hasta 10, 15 años después. Que la primera adenopatía que tuvo, axilar, podía ser fácilmente de drenaje de la localización del melanoma. Que la adenitis granulomatosa, aunque sea infrecuente, quiero subrayarlo, está claramente descrita esta asociación, y que además puede haber granulomas ganglionares a distancia sin que haya infiltración tumoral. Es decir, podría estar solo haber una residuo tumoral a nivel axilar y sin embargo encontrar granulomas y afectación de ganglios en otros territorios, como hemos visto en este paciente. Y luego la progresión que ha tenido y la ausencia de síntomas sistémicos es totalmente compatible con una recidiva de melanoma. En contra, que el melanoma en principio era de muy buen pronóstico en un estadio 1A, de hecho pues tampoco estaba indicado hacer el ganglio centinela, y que la primera biopsia fue negativa para malignidad. Bueno, esta gráfica es un poco para recordar lo importante que es para el pronóstico de un melanoma la afectación ganglionar. Aquí tenemos pues la afectación ganglionar progresiva. Recordemos, aunque voy a simplificar mucho, N1 en principio es un ganglio afectado regional, N2 son 2 o 3 ganglios afectados regionalmente, N3 son 4 o más ganglios, pero también en la misma zona, porque si hay ganglios a distancia infiltrados por tumor, ya consideramos que estamos en un estadio M1. Pues no me meto aquí si es microscópico, macroscópico, si es extraganglionar. Lo que se ve claramente es cómo la curva de supervivencia va empeorando conforme aumenta la afectación ganglionar. Y luego los estadios 3, matizando un poco, pero en principio se parecen un poco a una afectación ganglionar regional más o menos intensa, lo mismo, cómo va empeorando la supervivencia. Por tanto, caso de que fuera positiva la biopsia para células de melanoma, es muy importante definir muy bien el grado de extensión. Bueno, finalmente voy a decir ya un par de palabras, no voy a extender mucho más, sobre las lesiones que hemos encontrado óseas. Cuando el angioma es típico y característico, como es este caso, en una radiografía simple o aquí en una reconstrucción sagital de un TAC, pues no ofrece muchas dudas diagnósticas. Pero hay angiomas atípicos que pueden crear problemas diagnósticos. Con la resonancia se puede afinar mucho más, pero a veces es necesario recurrir a la biopsia. Y puede ser importante porque puede dar lesiones parecidas en mieloma múltiple, las metástasis. Y aquí recordar que las metástasis de melanoma, metástasis óseas, son habitualmente líticas o expansivas, pero no blásticas, con lo cual pueden perfectamente pasar invisibles en una gamografía ósea que no las puede excluir con seguridad. Y respecto a la imagen orbitaria que había, aquí hay una serie
de la Academia Americana de Oftalmología de 1.264 casos, en el cual pues, hasta un 17% eran lesiones vasculogénicas y los hemangiomas cavernosos fueron 77 casos, un 6%. El que nos refiere a nosotros es capilar, pero bueno, tampoco es muy difícil. Aquí no había ninguno descrito capilar, aquí tenemos un ejemplo típico. Y bueno, es una lesión que hay que intentar estar seguros que de verdad es un angioma. En conclusión, yo creo que el paciente, ahora me toca ya mojarme, tiene una recidiva de melanoma, por lo menos en el ganglio axilar, que ha provocado una reacción granulomatosa. Que esté el melanoma en todos los ganglios lo veo más improbable y ya digo, podría explicarse solamente con recidiva de melanoma a ese nivel, a nivel axilar. Y en cuanto a los estudios diagnósticos que haría, pues lógicamente iremos a una biopsia exéresis de adenopatía axilar lo más amplia posible para que haya material abundante para poder hacer inmunohistoquímica, que suele ser imprescindible para el diagnóstico. De todas formas, también cogería alguna adenopatía pequeña, si es posible, y la cultivaría con Lowenstein para descartarle todo tuberculosis. También iría a buscar al radiólogo y revisaría estas imágenes despacio, también comparada con el TAC previo, a ver si ha habido cambios, crecimiento, para estar seguros que son angiomas, y si hay dudas, pediría una resonancia. Y por último, le propondría que la hermana se hiciera un estudio genético con los genes BRCA1 y BRCA2, y si fuera positivo también se lo haría al paciente. Bueno, esto es el copyright, de dónde he obtenido las imágenes, para ser legal. Y con esto ya he terminado. Me he ceñido al tiempo, como me habían dicho. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que aquí. A ver si aquí va bien. Vale, lo cojo yo, sí. Gracias. Bueno, pues, ¿se me escucha? Yo voy a presentar los hallazgos anatomopatológicos de este caso. Inicialmente, en mayo del 2015, este paciente fue diagnosticado un melanoma de tipo superficial que respetaba el borde quirúrgico con escaso margen. Este melanoma presentaba un nivel de Clark 3, un índice de Breslow de 0,6 y no presentaba mitosis en dermis ni ulceración. Aquí vemos una imagen histológica de este caso donde vemos, a ver si se me marca, se pierde el ratón. Bueno, vemos una proliferación de células névicas pequeñitas sin atipias aquí abajo y adyacente al mismo vemos unas células que presentan mayor citoplasma, con un citoplasma amplio con núcleo vesiculoso e incluso con nucleolos con atipias, que son la parte adyacente de arriba. Por tanto, este caso se informó de melanoma. En julio de 2016 se biopsió un ganglio linfático en axila izquierda que presentaba una linfadenitis granulomatosa sin evidencia de malignidad. Aquí vemos este cilindro de la BAC, donde vemos que mayoritariamente el cilindro está compuesto por una celularidad linfoide normal en ganglio linfático y que mantiene la estructura habitual de un ganglio linfático. Pero vemos aquí unas estructuras redondeadas, a ver si se ve aquí, unas estructuras redondeadas eosinófilas que a mayor aumento vemos que son granulomas. Granulomas formados por células epitelioides con una corona de linfocitos y que presentan en su interior alguna célula gigante, como aquí. No sé si la llegáis a ver. Cuando tenemos una granulomatosis, lo primero que hay que descartar es que no haya microorganismos, entonces se le hicieron diversas técnicas histológicas. Aquí vemos el Thiel-Nielsen, que fue negativo, descartándose micobacterias, y también se le hizo un VAS, donde descartaron los hongos. En noviembre del 2017 se le hizo de nuevo otra biopsia de un ganglio linfático en axila izquierda, donde ya se informaba de metástasis ganglinar de melanoma. Este es el cilindro y a diferencia del anterior vemos que la mayoría de este cilindro ya no está ocupado por celularidad linfoide normal en un ganglio linfático, sino que solo quedan unos pequeños remanentes
como vemos aquí o aquí. Y la mayoría de este cilindro está ocupada por otra celularidad, que a mayor aumento vemos que es idéntica a la de la biopsia inicial en espalda. Por tanto, ante la sospecha de una metástasis ganglionar de melanoma, se le realizó un panel inmunohistoquímico para confirmar su origen. Aquí con el MIZ vemos esa tinción nuclear positiva que nos confirma su origen, al igual que con la S100, intensamente positiva, donde vemos los restos de ganglio linfático que no tiñen, por ejemplo aquí en el extremo. En noviembre del 2017 se le realizó una linfadenectomía donde ya aparecieron metástasis en 14 de 42 ganglios linfáticos aislados. Revisando la literatura, hemos encontrado un capítulo de linfadenitis reactivas a tumores. Esta entidad se presenta con ganglios linfáticos agrandados de tamaño con coexistencia de tumor en el mismo paciente, pero es importante haber descartado células tumorales metastásicas mediante inmunohistoquímica. Uno de los patrones con los que se puede presentar estas linfadenitis reactivas es la reacción granulomatosa. Se trata sobre todo de granulomas epitelioides no necrotizantes de tipo sarcoideo, como es nuestro caso, pero se desconoce la causa de dicha reacción granulomatosa. En cuanto nos encontramos en un paciente granulomas de células epitelioides que coexisten con una neoplasia maligna en el paciente, lo primero que debemos descartar son granulomatosis infecciosas, que en nuestro caso fueron descartadas. Y después se nos abren como dos ideas. Una, que el paciente presente una sarcoidosis sistémica que coexista con una neoplasia maligna, siendo el linfoma y el carcinoma de pulmón las neoplasias más frecuentemente asociadas. Y dos, que el paciente presente una neoplasia maligna y que luego tenga una reacción granulomatosa de tipo sarcoideo, o bien en el tumor primario, en los ganglios linfáticos o a distancia. En nuestro caso serían los ganglios linfáticos. Esto en la literatura muy antigua y escasa, se ha visto que se relaciona más en linfomas Hodgkin por frecuencia, seguido de los no Hodgkins y en un 4% en los carcinomas, ya sea de pulmón, mama, ovario, riñón, estómago o testículo. Por tanto, y para concluir, sabemos que la reacción de tipo sarcoidea está asociada a tumores malignos, que actualmente no se dispone de un método anatomopatológico para diferenciar entre una reacción sarcoidea de una sarcoidosis. Y no tenemos que olvidar que las biopsias de aguja gruesa tienen sus limitaciones, ya que no representan todo el ganglio linfático. Por ello, ante cualquier discrepancia clínico-patológica, se debería hacer una biopsia de nuevo para ver si hay más cosas. Y ya está. ¿Habéis revisado el ganglio, la VAC que se hizo al principio? ¿La habéis vuelto a revisar a ver si había inmunohistoquímica? Sí, no tenía. Luego también revisamos la linfadenectomía, a ver si por casualidad uno de los ganglios que se hizo la linfadenectomía de 42, alguno tenía granulomas y no vimos ninguno. No sé si es que justo era el ganglio que luego había, el de mayor tamaño, estaba ya totalmente necrosado. Tenía una necrosis central y quedaban nidos de melanoma en la cápsula, ¿no? Y la zona central estaba todo necrosado y ya no quedaba casi parénquima ganglionar. No sé, claro, si era justo ese ganglio que ya el melanoma ya lo ha consumido entero y los granulomas ya han desaparecido. Pero en el resto de los ganglios no vimos más granulomas, la verdad. También es cierto que los ganglios que sacamos, el mayor era ese, la mayoría luego eran menores de 1 centímetro y había uno o dos que eran entre 1 o 2 centímetros, pero que el gordo era el que se había biopsiado. Los demás eran muy pequeños, pero no tenían granulomas, que la verdad es que lo volvemos a revisar diciendo a ver si tienen más grandes con ¿Por qué crees tú que es? Porque la necrosis, ¿por qué crees tú que es? ¿Se da necrosis en los melanomas? Sí, hay necrosis, sí, cuando hay necrosis tumoral, claro. Es una necrosis del rápido crecimiento, se va muriendo, entonces hacen esa necrosis tumoral. Hombre, también las intervenciones, haber hecho biopsias previas también necrosa a veces, pero esto es claramente una necrosis tumoral. Se ven las células en sombra de melanoma,
una necrosis por el rápido crecimiento del melanoma. El caso este se ha traído porque, bueno, pues a los clínicos siempre aprendemos de estas cosas, ¿no? Y se vio un año antes de la segunda biopsia y se vio como algo mismo porque era una reacción granulomatosa. Y un año después, pese a que se supone que ya debía estar ahí el melanoma, también el melanoma, siempre empezamos un tratamiento muy rápido, no un tumor muy maligno, muy agresivo, pero debe ir por fases en cuanto a su crecimiento, porque en un pico pues casi una bioclínica y luego ya empezó a lo mejor creciendo con esa necrosis a tener inflamación y dolor y molestias y el cambio había aumentado claramente el tamaño y todo. Este paciente, como ya se ha discutido en otra sesión aquí, el tratamiento del melanoma se utiliza las mutaciones del BRAF para hacer una combinación de tratamientos que ataca por 2 días las mutaciones de las proteínas que hace que crezca la célula tumoral. Y eso que está tomando el dabrafenib y el tamiafenib. Y bueno, pues son fármacos que ya se comentaron también en la sesión, que no sé si fue hace un año o dos. Esta combinación un poco se experimentó o se publicó en los ensayos clínicos en el 2014 y entonces la combinación que se utiliza para melanomas ya en estadio avanzados, que se considera que no es resistente. Y bueno, pues el paciente tuvo una citopenia y un síndrome de Berlín, tuvo que retrasar el segundo ciclo. Bueno, el segundo ciclo se toma con pastillas mierda, pero hubo que detener el tratamiento y hasta que se recuperó y ahora está pendiente de comenzar el nuevo tratamiento. ¿Queréis hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo quiero felicitar al ponente porque lo ha hecho muy bien.